Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Por fin se cumplieron las escrituras y es que vamos a comenzar a crear nuestra PlayStation 2 portable. Justamente comenzaremos con el recorte de nuestra board. Se preguntarán ustedes por qué tenemos que recortar nuestra board. Es algo que ya hemos hecho directamente acá en el canal. Por ejemplo, esto que están viendo acá es una board de Nintendo Wii completamente funcional y que puede llegar a ser usada en consolas portables, como ya lo he mostrado directamente acá en el canal, donde creamos una consola metida dentro de otra, usando simplemente las partecitas para crear una consola portable y diseñando algo que no fue creado en su nacimiento para hacer una consola portable. Pero díganme ustedes acá, ¿a quién le gustaría tener una PlayStation 2 portable, mi gente? Pues yo me encuentro entre esa lista de personas que le encantaría tener una consola completamente portable, y obviamente tengo que comenzar con la documentación absoluta de esto. ¿Por qué? Porque obviamente no todas las boards se pueden recortar, pero una buena noticia es que varias boards de las que encontramos directamente en las PlayStation 2 Slim permiten ser recortadas tanto para hacer microconsolas como para también hacer consolas portables, y obviamente mi labor va a ser hacer video de cada una de ellas. Como estamos viendo acá, tengo en pantalla una consola de referencia 79001. El día de hoy vamos a enfocarnos directamente en este tipo de board entre la 70001 y la 70003, que justamente es la que está mejor documentada en internet. Dirán ustedes, oh, es muy difícil de conseguir. No se preocupen, pronto se vendrá video para las 90001, 90004 y para otras referencias que nos van a permitir hacer nuestras consolas portables o consolas reducidas sin tener que buscar una board completamente difícil. Esta la conseguí súper dañada, no tiene lente, todo lo tiene dañado, está por ahí llena de cucarachas. No importa eso, lo único importante es que la consola encienda y dé imagen. No requerimos que lea, no requerimos absolutamente nada extraño, ni siquiera la fuente, el cargador, nada para hacer esta modificación. Lo único que se va a hacer acá es verificar que mi consola encienda, que funcione y que prenda para poder continuar con la siguiente parte del tutorial. Traigo por acá mi pantallita. ¡Ay, qué sonido tan espectacular! La consola enciende, la consola funciona. Ya ahora sí vamos con la siguiente parte, que justamente es la identificación y lo que podemos hacer el día de hoy. Como ya los dije, el día de hoy vamos a enfocarnos en la referencia de consola entre la 70001 y la 70003, pero para ser más exactos vamos a trabajar con la board marcada como GH06202. Si no saben de cuál estoy hablando, por acá en la parte de atrás vamos a ver el numerito mucho más grande. Voy a desconectar todo, ya que no voy a usar ya esta consola, ya sé que funciona, dejamos esto por acá a un lado. Vamos a enfocarnos en la board GH06202. Esta board conocida, que se encuentra entre la 70001 y la 70003, es la que tiene más documentación en internet, porque es que la comunidad de recorte de consolas es algo épico. Así que en la página de BitBull tenemos dos tipos de recorte para esta board del día de hoy. Tenemos el corte estándar, el corte simple, que como vemos acá en pantalla nos va a permitir, bueno, como después acá, nos va a permitir cortar nuestra board conservando todos nuestros reguladores de voltaje. Al momento de hacer este corte, la consola queda un poquitico más grande, ya que se están dando cuenta que no es demasiado lo que le recortamos, pero conservaremos todos nuestros reguladores. Si nosotros queremos hacer un recorte avanzado, quitando los reguladores que trae por acá en pantalla, vamos a reducir el tamaño de nuestra board, va a ser mucho más pequeño, pero vamos a tener que colocar reguladores completamente independientes, como ya lo vimos en un video que ahorita vamos a recordar, donde vamos a tener que colocar nuestros 4 voltajes necesarios para que la board encienda. Así que mi labor va a ser crear un video del recorte estándar, justamente para mostrar la forma más simple, donde únicamente con un par de baterías vamos a poder encender nuestra consola totalmente funcional, y también voy a documentar el recorte avanzado, donde voy a mostrar cómo colocar nuestros 4 voltajes independientes y los puentes que tenemos que hacer para que la consola súper recortada o avanzada funcione. Ya con eso completamente claro, mi gente, ahora voy a quitar por acá este pad térmico porque voy a necesitar que todo esto esté limpiecito, ya que el recorte va a ser de lo más delicado, pero desde ya les digo, es un poquitico más fácil que el recorte de la Nintendo Wii, como les mostré en un principio. Acá esta board es de 4 capas y realmente se me hace mucho más fácil de cortar, como siempre teniendo muchísimo cuidado. Listo. El día de hoy vamos a documentar el recorte estándar de nuestra consola. Yo imprimí para tener mejor visibilidad de lo que voy a hacer el día de hoy, pero por favor, mi gente, les pido que ustedes vayan a la página de BitBuild y creen por favor
su diagrama, creen por acá sus lineecitas y marquen exactamente cómo van a recortar su consola. ¿Por qué? Porque si se pasan de la raya, si se pasan de la raya, si se pasan justamente de las marcas recomendadas por la comunidad, podemos llegar a tener inconvenientes. Acá yo estoy haciendo más o menos las marquitas donde debería ser. Esto siempre vamos a dejarlo un poquitico más afuera. ¿Para qué? Para que si nos equivoquemos o al momento de lijar vamos a reducir nuestro corte y vamos a evitar cualquier tipo de daños, cortando de pronto una parte que sea específicamente necesaria para que la consola encienda. Yo, miren, mientras estoy hablando con ustedes, eso no lo debería estar haciendo, mientras estoy hablando con ustedes he marcado cada uno de las partecitas que vendrían siendo la raya que voy a marcar. Esta justamente la voy a pasar por toda la mitad de esto. Chaca, chaca, chaca. Por acá tengan mucho cuidado. Y acá en la parte de atrás yo creo que simplemente es una linecita. ¿Listo? Acá vamos a verificar con nuestro diagrama, lo vamos a hacer sin ningún tipo de prisa. Voy a ver que acá esté todo bien, voy a mirar cualquier serigrafía, cualquier marquita que me muestre que las partes importantes como el PS11 se encuentren por dentro, que las partes por acá valiosas como estos integraditos no se vayan a recortar y todo esto. Acá hay personas que le quitan estos dos componentes, que ese es el driver del lente, bueno, el controlador del lente, este es el driver del pin roller y del motor paso a paso. Estos podemos quitarlos o simplemente yo lo que hago es echarle candela, cortar y obviamente verificar que eso tenía dos pilas. Tenía dos pilas. Dios mío, esta gente después, ¿por qué no prende la consola? Miren unas pilas tan delgaditas. Ve, qué extraño. Ok, bueno, vamos a enfocarnos. Ahora sí, con esto completamente claro, protegiéndonos nuestros hermosos ojos, vamos a usar cualquier tipo de herramienta para cortar. En mi caso, usaré un motor tool y voy a empezar a cortar. Ya saben, desde la parte más afuerita porque vamos en un momento a lijar. Así que con mucho cuidado y en cámara rápida voy a mostrarles todo el proceso. Y listo, ya terminamos nuestra primera parte. ¡Oh! Me queda miedo hacer este tipo de cosas. Ahora lo que yo voy a hacer justamente es empezar a lijar los bordes. Voy a empezar con una lija, por acá la estoy buscando, una lija un poquitico más gruesa. En este caso empezaré si quiero con una de 220, simplemente para desbastar las partes más gruesas, para empezar a reducir, como quien dice, los bordes o las protuberancias de nuestro corte. Así que esto obviamente lo hago en cámara rápida. Y listo, después de haber pasado la lija gruesa voy a pasar una más suavecita, en este caso una de 600, para justamente darle una mejor terminación a nuestros bordes. Esto, lo repito, tal y como lo vieron en cámara rápida. Y listo, ahora sí, quiero mostrarles en el microscopio cuál es la textura que más o menos vamos a buscar al momento de nosotros querer dejar esto completamente lijado. Obviamente, sigamos nuestras líneas y no vamos a tener ningún inconveniente. Aquí, por ejemplo, yo me equivoqué y lo acerqué demasiado. Entonces tengo miedo de que tal vez no funcione. Así que siempre mantengámonos en nuestro margen. Acá el error mío fue que mi marcador estaba muy grueso. Pero bueno, vamos a ver, porque el que no arriesga un huevo no gana un pollo. Vamos a ver si funciona. Por acá les quiero compartir justamente en el microscopio cómo se verían nuestros bordes. Acá, nuestros bordes es lo más importante al momento de cuidar nuestra instalación. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver que tenemos 4 capas.
2 y 2, y tenemos que evitar que estas estén en contacto. Estas vías que tenemos acá obviamente están conectadas, pero cuando veamos dos de estas líneas no puede haber ningún tipo de esquina o borde que de pronto esté llegando a tocar. Por eso mismo es muy importante que elijamos nuestros bordes y preferiblemente que le demos una terminación curva, más o menos, no sé si acá se alcanza a ver, que le demos una terminación curva en el borde, más o menos, ¿me entienden? Que quede una terminación así medio curva para que obviamente las pistas o las capas se separan entre sí. Esto lo vamos a hacer el tiempo que sea necesario, porque dependiendo de nuestra calidad de lijado va a estar la separación de las capas. Y acá la idea es que quede así muy bien, muy bonito y perfecto. Y lo que les dije, me quedó muy cerca a este borde. Uy, casi la riego. Pero bueno, ¿será que funciona? Díganlo ya mismo en los comentarios antes de adelantar el video. Ahora sí, vamos a voltear nuestra board y vamos a enfocarnos justamente en la parte de atrás, tal donde tenemos acá nuestra salida de video, donde estaba nuestro conector de video, al lado donde estaba nuestro conector de corriente. Acá, tal y como estoy mostrando el diagrama de nuestros amigos de BitBuild, tenemos nuestro diagrama de salida de video. Están todas las señales para video compuesto, para RGB, para todo eso que podemos usar más adelante para nuestra consola portable. Pero yo en este momento únicamente me voy a basar en la salida de video compuesto y ground. Agarro un cable normal, un cablecito RCA, y voy a soldar, en el caso de esta, voy a soldar justamente en el cuarto pad. El cuarto pad que tenemos acá, cuarto pad, y ground voy a soldarlo directamente acá. Ground. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a encender nuestra consola si no tenemos ninguna opción para encenderla? Para eso, mi gente, vamos a traer un tipo de interruptor, cualquier botoncito, y vamos a comprender que nuestro encendido se encuentra acá al lado de este integrado cuadradito, ¿sí? Este pad que tenemos aquí. Ya saben, cualquier duda, por favor visiten los diagramas directamente de BitBuild. Entonces, cuando nosotros aterricemos este puntito a tierra, o sea a ground, automáticamente nuestra consola se va a encender. Así que yo agarro un botoncito normal, miren, un botoncito normal, chaca, 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 chaca. Voy a soldarlo en esta patita, la otra la levanto. Voy a soldar el botoncito en esta patita, muy bien, ¿cierto? Y a la otra patita voy a soldarle un cablecito que vaya a ground. Entonces, por acá, justamente acá en el centro, obviamente tenemos un ground gigante. Le coloco por acá un puntito. Este viene siendo mi ground. Ahí voy a soldar un cable. Esto, cuando llegamos a la portable, se va a optimizar buscando otras ubicaciones de ground. Pero la idea es esto, un circuito básico de botón. Cuando lo presionemos, se va a ir a ground este pin que tenemos acá. Listo, perfecto. Ahora sí, mi gente, llegó el momento de alimentar de al menos 7.4 voltios nuestra consola. Para ello usaré dos pilas en serie. Si se dan cuenta acá, positivo con negativo, negativo con positivo. En total, en estas dos baterías, si las miramos, voy a colocar por acá mi multímetro, polímetro, voltímetro, como le digan en su país. Voy a colocar acá mi patita negativa y por acá, si no se me mueve, mi patita negativa, y por acá mi patita positiva. Tenemos 7.94 voltios, ya saben que son 7.4 nominales y serían 8.4 en carga total. 7.9 es más que suficiente, así que regreso, volteo mi board, vamos acá cerca de nuestro conector, donde antes estaba nuestro conector de encendido, y acá en este fusible o en alguno de estos dos pads vamos a soldar el positivo de nuestra batería, que en este caso sería mi cablecito amarillo, y ground puedo soldarlo en este ground que tenemos acá, el ground del puerto de video. Ground. Perfecto, mi gente, estoy completamente seguro. ¿Será que funciona? Cruzamos nuestros dedos, volteo mi consola, conecto por acá mi cablecito de video. Qué desorden que tengo. Y ahora voy a presionar el botoncito de encendido. Y acá, mi gente, miren esto, miren esto. Encendió
nuestra consola. Tenemos una PlayStation 2 Board GH, ¿cómo se llama esta? GH06202, completamente funcional, recortada en el recorte estándar, donde reutilizamos todos los reguladores internos. Miren acá, si presiono una vez el botón, obviamente la consola se reinicia. Y acá obviamente se está calentando la temperatura. Aún más adelante vamos a habilitarle esta partecita. Ya saben que solamente requerimos disipación, es en nuestro procesador grandecito. Así que esta parte prácticamente podemos reutilizarla. Yo personalmente voy a cortar este bordecito. Voy a colocarle el pad térmico y de esta manera ya tengo forma de alimentar, o sea, bueno, de mantener refrigerada mi consolita. Me tocaría es verificar de dónde salen los voltajes de nuestro ventilador para poder manejarlos, pero obviamente, mi gente, eso lo iremos viendo con el tiempo. Si mantengo presionado acá durante 4 segundos, la consola se va a apagar. Y miren, enciendo otra vez. Dirán, ¿por qué no tenemos sonido? Pues porque solamente hemos conectado un cablecito. Pero mi gente, ya tenemos una consola recortada. ¡Me encanta! Acá, vamos a dejar este video hasta acá. ¿Por qué? Porque nos falta recablear todo. Vamos a recablear lo que sería el encargado de nuestra memory card. ¿Por qué? Porque en una memory card yo quiero guardar mi exploit de inicio automático y en otra memory card yo quiero colocar mi M4SI, bueno, no me acuerdo. Lo que hice en un video donde colocamos a leer nuestra consola mediante una SD que se conecta directamente al puerto de memory card, que es mucho más rápido que el USB. ¿Por qué? Porque el USB tiene inconvenientes al momento de leer algunos juegos, algunos videos tienden a bloquearse. Entonces podemos colocarle un módulo de red, pero como quiero hacer una consola portable no quiero meter muchas cosas, así que haciendo pruebas fuera de cámara es mucho más rápido el puerto del memory card que el puerto del USB. Por favor, miren mi video y obviamente va a colocarle control absolutamente todo. Pero entonces ya saben, este ha sido un video espectacular. Hoy mi gente, estoy contento, estoy nervioso, casi la riego, miren acá, casi daño absolutamente todo. Y es que si nos damos cuenta, he cortado mucho más cercano y miren, perdí estas partecitas, pero como estamos viendo en pantalla, mi gente, este recorte fue completamente funcional. Miren acá, reinicio, funciona. Acá ya tenemos, como quien dice, funcionalidad de nuestra consola. Vamos a ver las temperaturas, solamente para verificar que todo esté totalmente perfecto. Voy a mostrar acá, chaca, 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 mientras se enciende. Vamos a ver acá. Se alcanza a ver ahí en pantalla. Como les dije, lo único que tenemos que manejar temperatura con mucho cuidado es nuestro procesador principal. Este otro, que es el coprocesador o el SoftBridge, en esta ocasión no requiere tanta disipación. Así que cuando nos enfoquemos en disipar de la consola, lo haremos tal y como en su diseño original, principalmente a este que tenemos acá. Ni siquiera se calienta. Vamos a ver acá. Este que tenemos acá, miren, ni siquiera se calienta. Toda la temperatura está acumulada directamente en este integradito. Pero como vemos, funciona de manera totalmente correcta. Ahora sí, en el siguiente video aprenderemos a recablear todo. Después voy a hacer un video justamente mostrándoles este mismo corte, pero avanzado, colocando los reguladores externos. Y después de que ya tengamos completamente claro nuestro recorte, tanto básico como avanzado, vamos a empezar a agregarle todas las demás funciones para llegar a un futuro a una PlayStation 2 portable. Entonces, pues ya saben, si les gustó este video, por favor dense una ojeada en el canal. No quise alargar más este video porque si no me quedaba de 2-3 horas y la idea principal es que comprendamos paso a paso. Yo también por el camino voy aprendiendo porque soy completamente novato en este tema y de paso, mientras aprendo les explico y ahí vamos aprendiendo todos. Ya saben que el conocimiento no es para competir, mi gente, el conocimiento es para compartir y el que no vive para servir no sirve para ver. Si les gustó este video, por favor dense una ojeada en el canal y verán todo el contenido que tenemos de videojuegos, electrónica y absolutamente todo. Si les gustó este video, nos vemos en lo próximo, así que chao, chao.